secreto se escucha un clamor, un pueblo que responde al llamado del Señor, con fuego en nuestras almas y amor en el corazón. Somos instrumentos vivos, portadores de salvación. Iremos a las naciones, proclamaremos tu verdad. Seremos luz en la oscuridad, dejando huella en Bélgica y más. Somos tus manos, somos tu voz, cumpliremos tu misión, Señor, desde el lugar secreto. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en medio nuestro. Te rogamos, Señor, en esta hora, Padre amado, que seas tú hablando a nuestras vidas, desafiándonos, Señor, por medio de tu palabra, Rey de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y no vuelva a ti vacía, que ya ha de cumplir el propósito con el cual es enviada, Señor. Oh Dios, corazones dispuestos, Padre amado, Rey de gloria, para recibir tu palabra, Padre. Llevamos los pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor. Todo espíritu de distracción, toda obra del maligno, Señor, es reprendida, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Decidimos, oh Dios, nos disponemos, Padre amado, para recibir el consejo tuyo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Todo honor y toda gloria lo damos a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Damos honor y gloria a nuestro Dios. Yo tengo que buscar asistente aquí. No se burlen, hermanos, porque donde yo compré, ustedes también comprarán. Aquí estaba hablando el hermano de las arrugas hace un momento, al principio. Que el hermano Irving decía que él tiene 0 arrugas. Que las arrugas las tiene la esposa. Qué atrevido, ¿no, hermano? Pero bueno, si él lo dice, le creemos. Muy bien, amados, damos gloria y honor al nombre de nuestro Dios y las gracias porque nos permite estar una vez más en su casa. Seguimos celebrando pues el mes de misiones, como usted sabe, así es que damos gracias al Señor por ello. Hemos, como decía nuestra hermana Lorena al principio, a la apertura del culto, compartiendo o recordando lo que el pastor Charry, reverendo, ministro, pastor, nos hablaba el domingo, el santo, el viernes. Y entonces, un poco de la asignación, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando de que estamos celebrando el mes de misiones, hablando acerca de la obra misionera, de los misioneros, las almas, la necesidad de evangelizar, de llevar las buenas nuevas de salvación, porque no está bien que usted encontró el pan de vida, se sacia continuamente de ese pan de vida y entonces usted se olvida de los hambrientos que están por allí. Eso no está bien. Hay que ir y llevar de ese pan de vida a aquellos que se encuentran hambrientos, desnutridos, como nos encontrábamos nosotros también. Todo aquel que está sin Cristo en esa condición se encuentra. No se olvide, porque a veces nos da como la amnesia o el Alzheimer, yo no sé, que se nos olvida cómo andábamos nosotros, ¿no? Entonces, es por la infinita misericordia de Dios que nos encontramos en su presencia, alabándole, exaltándole, escuchando su palabra, teniendo comunión con Él, pero quería hacer énfasis, lleva como título este mensaje, ¿qué significa la obra misionera? A manera de pregunta, ¿no? ¿Qué significa la obra misionera y qué hacer para que esta obra misionera sea efectiva? ¿Qué significa la obra misionera y qué hacer para que la obra misionera sea efectiva? Muy bien, y para apoyar esto, el texto que tenemos es 2 de Corintios, por favor, le invito a que vaya conmigo a la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 5. Segunda epístola a los Corintios, el capítulo 5, estaremos leyendo a partir del versículo 18.
Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. ¿Lo tienen? Amén. Pocos lo tienen, pero bueno, yo tengo que avanzar. Capítulo 5 de segunda a los Corintios, versículos del 18 al 20, dice así la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliar, si lo vemos en el sentido de las relaciones interpersonales, es aquella persona que de repente está en enemistad, traerla a una amistad, ¿no? Toda persona que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, es decir, que ha puesto su confianza en Jesús como su Señor y Salvador, ¿por qué? Porque confía en que el precio que tenemos que pagar nosotros a causa de nuestro pecado, lo pagó Jesús. Entonces, Jesús es el sacrificio sustituto, es decir, nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz, pero Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. ¿Qué significa esto, mis hermanos amados? Que el pecado nos hace estar en enemistad con Dios. Esto es importante que lo tengamos claro, porque hay veces que nosotros compartimos, y está bien, hablamos a otros de Cristo y le hablamos del amor de Dios. Y sí, sí es verdad. Hay que hablar también del amor de Dios, pero hay que hacer un énfasis. Una persona que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, a causa de su pecado, está en enemistad con Dios. Está peleado con Dios. Ah, no, pero yo creo en Dios y no, yo hago tal y cual cosa. No importa. Si usted no ha puesto su confianza y la sangre de Cristo no ha lavado sus pecados porque usted no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, hermano amado, la persona que sea, la que sea, aunque esté en una iglesia, cualquiera que sea la iglesia, si no ha puesto su confianza para salvación en el sacrificio de Jesucristo, esa persona, a causa de su pecado, que no ha sido lavado, que no ha sido borrado, esta persona está en enemistad con Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo en este pasaje, estos versículos que acabamos de leer, nos está diciendo que nosotros tenemos un ministerio, y ese ministerio es el de la reconciliación. O sea que usted y yo, como hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora aquel que está peleado con Dios por su pecado, es decir, por estar pecando, está en enemistad con Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los que ya estamos reconciliados? Hablarles de que, mira, hay una forma de reconciliarte y es por medio de Jesús. Necesitas a Jesús para que tus pecados sean borrados y entonces puedas tener acceso a Dios y te reconcilies con Él, puedas tener una relación con Dios. No se puede tener una relación con Dios si todavía no hay arrepentimiento, confesión de pecados y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Es así, hermanos amados. Así que esto tiene que ver con la obra misionera. ¿Cuál es? La labor que tenemos nosotros de reconciliar a todo aquel que está sin Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Usted y yo estamos llamados a eso, a reconciliar a las personas con Dios. La iniciativa vino, mire que eso es tan maravilloso. Las personas, usted y yo nos encontrábamos así, peleados con Dios a causa de nuestros pecados, aunque usted dijera, aunque usted de pequeñito hablaba de Dios o le hablaron de Dios o le hablaron de Jesús, pero si Jesús estaba fuera de la puerta de su corazón, usted iba al infierno sin escala. Estaba en condenación ya. Entonces, ¿qué acontece con esto? Que necesitamos abrir la puerta en nuestros corazones aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconociendo que le necesito y que sin Él no puedo tener esa comunión y una relación de paz e intimidad con Dios. No es posible. Por eso algunas personas se dicen, pero Jesús, como me dijo un chico una vez que le estaba compartiendo de Jesús y él estaba enojado, pero ese Jesús, ustedes nada más pasan hablando de Jesús, y quién es Él, que hasta la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo, y ¿te parece poco?
que murió por los pecados cuando usted y yo no queríamos saber nada de Él. Y la iniciativa fue de Dios. Imagínese eso. Ahora usted comprende cuando allí en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, dice la palabra que si tú tienes una enemistad con tu hermano, estás en la iglesia, llega la hora de la ofrenda y tú vas a dar tu ofrenda, dice la palabra, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que él tiene algo contra ti. Dice que tú tienes que ir allá y pedirle perdón. Y a algunos esto le hace estallar la cabeza. ¿Cómo es posible? Pero si ella o él fue el que me hizo, ¿por qué yo tengo que ir allá y pedir? Pues sí. Si usted lee Mateo capítulo 5, 6 y 7, usted se dará cuenta que ese es el sermón del monte, como se le llama, ¿no? El sermón del monte consta de estos 3 capítulos y eso es como la carta magna del evangelio, o más bien la carta magna del reino de los cielos. Porque ¿cómo hemos de conducirnos? Pues ahí está. Así usted va a la constitución de cualquier país, un país democrático, y usted verá en la constitución, pues y ahí están las normas, pues así mismo. ¿Cómo hemos de conducirnos nosotros como ciudadanos del reino de los cielos? Pues usted vaya a Mateo capítulo 5, 6 y 7 y se dará cuenta. Pues así. Entonces, ¿qué sucede? Que usted cuando usted y yo de pronto nos enojamos y, ay, no, esto no me gusta, esto no me entra por ningún lado. ¿Cómo que Bodia me hizo daño y yo tengo que ir allá donde Bodia? ¿Y por qué no viene Bodia? ¿Qué podíamos hacer nosotros por nuestro pecado? Íbamos a condenar. ¿Estábamos? Sin escala. Aquí no es como la NCB, ¿cómo es el? Es NCB, bueno, que faltan los trenes, ¿verdad, Carla? Y llegan cuando le da la gana y hay retraso y 1 hora y vaya y cambie. No, íbamos nosotros sin escala y a la hora. Íbamos. Pero que Dios en su infinito amor y misericordia envió a su Hijo y su Hijo estuvo dispuesto a venir. Jesús es el único que vino con la misión de morir. Esa era la misión de Jesús, por un montón de pecadores como todos nosotros. Pues eso hizo Jesús, aleluya. La iniciativa entonces fue de Dios. Dios tuvo la iniciativa. No había manera de que el hombre se reconciliara con Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Es decir, Dios fue el que dio el primer paso para la reconciliación. Entonces, cuando usted y yo decimos, pero ¿y por qué Bodia no viene? Y él o ella fue la que me hizo, Timoteo o Evodia, llame el que sea. ¿Por qué él no viene? Porque tengo que ir yo. Pues Dios lo hizo primero. Así que si Dios nos manda a hacerlo, el primer paso lo dio Él, el ejemplo no lo dio Él. Se nos acaban los argumentos y las excusas, pero bueno, ese no es el tema, eso es simplemente un bocadito allí, la entrada, para que nosotros nos demos cuenta que la iniciativa fue de Dios. Así es que el resultado que es la reconciliación que nos permite tener paz con nuestro Dios. Eso, tener paz, eso es tan maravilloso. Y entonces, ¿qué? A causa de nuestro pecado, nosotros andamos por ahí en vergüenza, nos sentíamos mal, nos sentíamos lo último, porque el diablo siempre estaba acusándonos, nuestros pecados siempre estábamos ahí, lo tenemos de frente, esta es la última vez y volví a hacer lo mismo una y otra vez, llámese cualquier cosa, porque delante de Dios no hay pecado de colores ni de tamaños, hermano. No es que la mentirita blanca ni piadosa. Mentira es mentira y el mentiroso tiene un papá. Porque la mentira sabe que tiene un papá, ¿no? ¿Perdón? Hay pocos que saben, hermana, hay pocos que saben. Pero aunque usted no lo sepa, entérese. Dice la Biblia que el diablo es el padre de la mentira. O sea que cuando usted esté en la tentación de decir una mentira o una media verdad, piénselo mejor. Piénselo mejor. Ese para que lo consideremos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestro pecado ahí estaba delante de Dios, eso nos avergonzaba. Pero al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, tenemos paz para con Dios. ¿Y sabe qué? Que ahora Dios nos ve a través de la sangre de Jesús, que nos limpia. La sangre de Jesús, aleluya, que te hace libre. La sangre de Jesús que te ha justificado. Y delante de Dios somos declarados justos. Ay, pero eso, todo eso que hizo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Dice en la palabra que Dios echa
al fondo del mar y a sus espaldas también, dice, los pecados. Por lo tanto, cuando usted está diciendo que, ay Señor, perdóname por eso que tú sabes que en el año 96, para los que ya habían nacido, pues, el año 96, ¿verdad? Ya, Monse, ¿cuándo nació usted, Monse? No había nacido Monse. Bueno, vamos a dejar el 2000. No, tampoco, porque se me queda fuera la niña. Vamos a ver, el 2000, dígame, 10. A la hermana le gusta el 10. 2010. Ay, Señor, porque eso que yo hice en el 2010, Padre, perdóname. Y el Señor, ¿de qué me estás hablando? Mary, ¿de qué me estás hablando? Sí, Señor, yo me acuerdo que ahí a las 3 de la tarde, ay, eso pasó, Padre. Que no me acuerdo. Yo te veo ahora a través de la sangre de Jesús. Somos declarados justos y por eso tenemos paz para con Dios. Entonces, amados hermanos, qué maravilloso es esto. Así como usted y yo podemos disfrutar entonces de esa paz de Dios. Así como usted y yo podemos sentir que verdaderamente somos justificados porque la palabra de Dios así lo asegura. Deleitarnos en su presencia, en su amor. Aleluya. Saber que su sangre perdona cualquier pecado. Que si tú estás arrepentiste genuinamente y fuiste delante de Él ya no tiene memoria de eso. Y te ve a través de la sangre de su Hijo amado y por lo tanto somos declarados justos. Así que usted y yo, ay, todo ese peso se nos quitó. Pero hermanos, qué maravilloso es, ¿verdad? Pero hay quienes no saben eso. Y por eso se nos ha dado este valioso ministerio. Y es para todos los que hemos aceptado a Jesús, los que somos hijos de Dios, porque hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Valga la pena aclararlo. No todos son hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que reconocer y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Todo el mundo, aunque no crea en Dios o crea en otra cosa, es criatura de Dios porque ha sido creado por Dios. Pero la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que el que le recibe, el que confiesa a Jesús como su Salvador, Jesús reconoce y confiesa, hermano, lo reconoce, entonces usted pasa a ser, tiene derecho a ser hijo de Dios. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Muy bien. Entonces, si nosotros disfrutamos de esto, ¿cómo nos vamos a quedar allí con eso guardado y oculto? Es necesario entonces que vayamos y le comuniquemos a aquellos que están en enemistad con Dios que necesitas reconciliarte con Él, que te tengo una buena nueva. Y la buena noticia que tengo para ti es que hay alguien que pagó por tus pecados, que no tienes que seguir en esa condición, que puedes experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que vas a tener la seguridad para dónde vas, que hay un propósito para tu vida. Y entonces reconciliamos a esa persona que está ahí en enemistad con Dios, que está avergonzada, que se siente mal, que se siente que no sirve para nada y quién sabe cuánta mentira le dijo el diablo. Le podemos traer y decirle, ven, porque es posible que a través de Jesucristo tengas paz para con Dios y reconciliarle. Tenemos un ministerio tan maravilloso. Hermanos amados, mire, ¿cuántos se sentirán, digamos, aquí estamos en Bélgica, ¿no? ¿Cuántos ministros o el primer ministro que tenemos aquí y todos los demás ministros podrán sentirse privilegiados y de hecho tienen muchos privilegios, pero etcétera, etcétera? Hermanos, pero usted y yo tenemos un ministerio más excelente y maravilloso, que es el de reconciliar a aquellos que están perdidos, descarriados, sin esperanza y sin Dios en este mundo, reconciliarles con ese único Dios vivo y verdadero y decirles que hay propósito para su vida. Eso es maravilloso. Así es que, hermanos, esa obra misionera significa que usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa? Que estamos llamados a reconciliar a otros con Dios. En tu casa, los vecinos, en el trabajo, en donde te encuentres, tienes el privilegio de formar parte
de los ministros de reconciliación. Así que qué maravilloso es eso. Pero también queremos compartir, porque recuerde que el título era ¿qué significa la obra misionera? Y qué hacer para que sea efectiva. ¿Cómo podemos hacer para que esta obra sea efectiva? Y qué mejor que un ejemplo, ¿no? A mí me parece que es mejor. O solamente a mí me parece. Puede decirme algo, hermano. A mí me gusta que participe. ¿Qué mejor que un ejemplo? Y como usted sabe que yo pertenezco al club de fans del apóstol Pablo, ¿quién mejor que el apóstol Pablo, hermano? Para que tengamos ese ejemplo. Así que quiero invitarle que vaya conmigo a primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2. Primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, leemos del versículo 1 al 5. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo, porque Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. El apóstol Pablo es uno de los más grandes predicadores, si no el mejor, del primer siglo. Obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Así es que fue un tremendo hombre de Dios. De hecho, él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Muchas de las epístolas, la mayoría son del apóstol Pablo. Él llegó a lugares lejanos, hermanos amados, llevando el evangelio. Tenemos 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice así la palabra. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué fue esto, hermanos, que el Pablo, Dios lo usó así de esa manera y pudo Pablo ejercer tanta influencia en su tiempo? Llegar y hacer tantas cosas Dios a través de él, porque fue Dios a través del apóstol Pablo. Bueno, nosotros vamos a considerar 3 cosas, de acuerdo a estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que vemos en la obra misionera debe ser o debe estar centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La obra misionera tiene que estar centrada, Jesús como centro, hermano. Porque la gente de repente anda hablando de cualquier cosa y exaltándose ellos mismos. No, es Jesús el que tiene que ser exaltado. Es el Señor Jesús. Y volvemos a leer, para apoyar este punto, que la obra misionera debe estar centrada en Jesús, los 2 primeros versículos de este capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. El éxito de la obra misionera es centrarse en Jesús, y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Usted sí puede leer en Filipenses capítulo 3 todo lo que Pablo habla acerca de él y de todas las cosas de las cuales él podía vanagloriarse. Pero el apóstol no lo hizo, porque él sabía que esa no era la misión. La misión era que Jesús fuese exaltado, que Jesús fuese glorificado. Así es que, como Él tiene que ser el centro, todo lo que nosotros hagamos debe apuntar al Señor Jesucristo. Fíjese que era un hombre ultra, recontra preparado. Pero él nos estaba apoyando en esa preparación y en sus capacidades. Que esto no significa de ninguna manera, hermano, de ninguna manera que no tenemos que prepararnos. Si nos preparamos a mayor preparación, mejor podemos servir a nuestro Señor. ¿Ves? Lo que estoy diciendo es que aunque estés preparado, medio preparado, muy preparado o nada preparado, tienes que apoyarte en el Señor. Tienes que exaltar al Señor.
Es decir, todo lo que hagamos tiene que apuntar al Señor Jesucristo. No que figuremos nosotros. No que a la hora que estamos compartiendo esas buenas nuevas de salvación, voy a medir para que usted sepa, a sacar todo mi... todo ¿cómo es? Diccionario con todas las terminologías y todo el vocabulario y el bagaje para que usted sepa con quién está hablando. No, no, no. Porque la idea no somos nosotros. La idea es que lo que usted y yo hagamos apunte al Señor Jesucristo. Y de hecho, si usted lee y se apasiona, yo le animo a que lo haga, que se apasione leyendo la vida del apóstol Pablo y usted verá la inspiración de ello que dará para su vida, porque él con toda la preparación que este hombre tenía era usada para abrir puertas, para que él pudiera llegar a lugares, pero ¿esto para qué era? Para apuntar al Señor Jesucristo, para conducir a la gente a Cristo, no para que la mirada fuera puesta en Él, sino para que Jesús sea exaltado. Es lo que tenemos que hacer nosotros cuando usted y yo hacemos la obra misionera, cuando usted y yo evangelizamos, testificamos, hablamos a otros de Jesucristo, ejercemos el ministerio de la reconciliación, reconciliamos a otros con Dios. Cada vez que usted y yo hacemos eso, es apuntar a Jesús. Es decirle, el que me transformó a mí y que no ha terminado la obra, que la continúa haciendo. Gracias, Señor, porque eres el alfarero divino. Y usted dirá, ay, como que le falta bastante al Señor todavía. Es un chiste, hermano, ríase. Aleluya, Padre. Fue malo, ya entendí. Que fue malo, o no lo comprendió usted. Bueno, gracias, hermana, aleluya. O como me dijo una vez una hermana, qué profundidad. Era porque no había comprendido nada. Me dice, qué profundidad. Y bueno, a ver si usted la agarra, porque me acabo de acordar de lo que habíamos compartido aquella vez. Y fue una frase que le citó, una frase de un misionero, fue misionero, uno de los misioneros allá en Ecuador, que murieron porque les mataron, no me acuerdo el grupo, mi amor, no recuerdo cómo se llama, que ellos eran norteamericanos, fueron en avionetas y bueno, Jim Elliot, él, bueno, habían otros, pero bueno, ellos fueron masacrados por los Aucas. Los Aucas fueron asesinados y siempre le decían que probablemente esto podía acontecerles, pero ellos insistieron para llevar el mensaje. Entonces, ¿qué sucede? Que él dijo una frase y él dijo, no es necio el que entrega lo que no puede retener. No es necio el que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. No es necio el que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y ya veo caras de, ¡qué profundidad! ¿Verdad? Ahora sí se rieron, gloria a Dios, Señor, que se la saqué la risa. Eso se refiere a que ellos estaban dispuestos a entregar su vida porque la salvación no la puedes retener, no vas a perder, pero no puedo retener la vida, no la puedo retener, pero voy a ganar la salvación, la vida eterna. Así es que ya tenía la vida eterna, me refiero a que va a irse con su Señor, con nuestro Señor, a eso es que se refería. Así es que, bueno, ya hablando de las profundidades, continuamos. Así que la obra misionera tiene que estar centrada en nuestro Señor Jesucristo, que Él se ha exaltado, no usted ni yo, Él se ha exaltado. Vamos el Evangelio de Juan, porque el mismo Señor lo dijo, Evangelio de Juan capítulo 7. En el Evangelio de Juan capítulo 7, en el versículo 18, el Señor Jesús dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Si quiere, leemos el contexto a partir del versículo 16.
allí mismo en Juan 7. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hablando el Señor Jesús acerca de eso, de que no estaba hablando él para ni siquiera exaltarse él mismo, sino para la gloria del Padre. Nosotros debemos hacerlo para que Jesucristo sea glorificado. Así que el apóstol Pablo estaba consciente de esto. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, en cada oportunidad que tengamos de compartir el Evangelio, centrémonos en Jesucristo. No importa el tema que toquemos, que Él sea el exaltado. Así que, número 1, la obra misionera debe estar centrada en Jesucristo. Y número 2, la obra misionera debe ser guiada por el Espíritu Santo. Volvemos allá a Primera de los Corintios capítulo 2. Primera de los Corintios capítulo 2. Los versículos ahora 3 y 4. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 3 y 4 dice la palabra. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gloria a Dios. La obra misionera tiene que estar guiada por el Espíritu Santo de Dios. Que Él sea quien nos dirija, aún a la hora de hablar. ¿De qué manera? Hoy tenemos a la persona allí, me gustaría hablarle porque ya comprendo que yo soy ministro o ministra de reconciliación. Y entonces, ¿cómo yo parto el hielo? ¿Cómo, Dios mío, para poder hablarle? Pídale al Espíritu Santo y Él le dará la palabra, la estrategia, la forma, de alguna manera, para hablar con esta persona y llevarle ese mensaje de salvación. Así que tenemos que tener presente que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra sabiduría, no es con su inteligencia, es con el Espíritu de Dios. Debemos ser conscientes cada uno de nosotros de esto, hermanos, que la salvación no es por medio de nuestra fuerza, porque hay veces que se nos olvida también y nosotros de pronto queremos el evangelio muscular. Acepta a Jesús. No es así, no es a la fuerza. Uy, yo llevo tanto tiempo orando y hablándole y todavía nada. Y queremos como a la fuerza. Uy, que me venga y abrirle la cabeza y que le entre. No. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Zacarías capítulo 4? Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 4 versículo 6. Dice la palabra, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, no es con su fuerza, no es a la brava, no es empujando, no es insultando, no es peleando, es, hermano, aleluya, obra del Espíritu Santo de Dios. Recuerde, hermano, que el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo de Dios. Algunas veces inclusive queremos hacer de Espíritu Santo. No, usted no es el Espíritu Santo, yo no soy el Espíritu Santo, nosotros no somos el Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que nos da la dirección, Él es el que nos enseña, Él es el que nos ayuda, aleluya. El apóstol Pablo conocía esta verdad y él esperaba dirección e indicación del Espíritu Santo de Dios. Es decir, dependía de él. Él buscaba que le guiara y le enseñara cómo era que tenía que hacer. Lo único que le daba sentido a la vida del apóstol era hacer esa obra del Señor y cumplirla. Fíjese en Hechos, que nos habla Hechos. El libro de Hechos, capítulo 20, libro de Hechos, capítulo 20, los versículos del 22 al 24. Hechos, capítulo 20,
versículos del 22 al 24. Hechos 20, del 22 al 24 dice la palabra: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Fíjese qué maravilloso. El Espíritu Santo, es decir, a través de las ciudades que iba, de hecho, la palabra habla, antes él había recibido también de parte de un profeta que se llamaba Ágabo, que tomó el cinto que estaban ellos reunidos allí, y él no sabía que a quién pertenecía el cinto, ¿no? Con los que se sujetaban las túnicas esas. Así que el profeta, guiado por el Espíritu de Dios, toma el cinto y dice, y se ata, y dice, así dice el Señor, que al que pertenece a este cinto, esto es lo que le van a hacer. Imagínense, y el cinto era de Pablo. Dígame usted, si a mí el Señor me hubiera dicho algunas cosas que he vivido antes de salir a Panamá el primer día, segurito que nadie me hace subir a ese avión. La primera vez que salimos de Panamá. Y el apóstol Pablo, ya Dios, por medio del Espíritu de Dios, hablando a través de este profeta, ya, y no solamente con ese, sino con otro, porque dice que ahí lo acabamos de leer, que recibe testimonio, el Espíritu de Dios le da testimonio de que le espera situaciones allá, pero él dice que no estimaba preciosa su vida, con tal de alcanzar la meta, de cumplir con el propósito. Hermanos amados, ninguno de ustedes, de nosotros, somos el apóstol Pablo y seguro que no estaremos llamados a situaciones como esa. Pero es un desafío para nuestras vidas, para poder hacer de forma eficaz. Y Dios sabe qué le pide y qué le demanda y qué permite a cada persona. Eso es una realidad, porque dice la palabra de Dios que Él no permite una prueba que sea sobrehumana y juntamente con ella dará la salida. Lo que Dios está permitiendo en su vida, hermano y hermana, y lo que pueda permitir es porque sí puede. Usted dice, ay no, ya yo no aguanto, esas son sus emociones y sus sentimientos. Eso es lo que usted y yo sentimos y que creemos, pero hay que creer que el Todopoderoso, aquel que dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él no te suelta, Él no te deja, Él no te desampara. Y dice la palabra que va delante de nosotros como poderoso gigante. Así es que aunque vivamos situaciones terribles y aunque se nos diga, como le dijeron al apóstol Pablo, o tal vez no nos diga como pasó con nosotros, a menos a mí no me dijo, yo no sé, pastor, si a usted le digo, pero, porque pudo que le dijo a él y él se lo cayó, pero a mí no me dijo nada. Y él sabe bien por qué no me dijo nada. Entonces, por eso no es lo importante, porque además, recuerde que Él es Dios y Él, hablo de Dios, nos tiene que darnos a nosotros. Y, hijo Irving, mira, ahora vas a vivir esto y después tal cosa. No, tenemos que creerle, confiar en Él, creer a su palabra y saber que Él no miente, que las promesas que tenemos en Él, en Cristo Jesús, son sí y son amén. Amén, Señor. Aleluya. Oh, Padre de la gloria, despiértalo, Espíritu Santo. Despiértalo. Señor, hermanos, nada de lo que usted y yo podamos vivir, si Él que vivió algo tan serio, si el apóstol Pablo que vivió algo tan grave, si el apóstol Pablo que vivió esto tan terrible y Él dijo eso, resulta que el Espíritu de Dios, así como estaba morando en Él, está morando en usted y en mí. Él es real, el Espíritu Santo es Dios, aleluya, y Él es el que nos sostiene, nos sustenta, es nuestro ayudador. Por eso cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ¿sabe? Yo parafraseando, muchachos, me tengo que ir, voy a morir, pero al tercer día voy a... Ellos se pusieron tristes. ¿Cómo que el maestro se va y no? ¿Y ahora qué va a pasar? Y él le dijo, no se pongan tristes, les conviene que yo me vaya,
Porque si no me fuere, no pudiera enviar al Consolador, al Paracleto, al Ayudador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor estaba limitado en cuerpo y espacio, en tiempo y espacio, perdón, así como usted y yo por un cuerpo. Pero al irse y venir el Espíritu de Dios, Él puede estar con usted, conmigo, Él puede estar con cada uno de nosotros, Él puede estar con nuestros hermanos en donde quiera que se encuentre en el mundo entero. No está ocupado, sí, ay, que está ocupado, ay, que no puede atenderme. No está solo. Mire, yo cuando me convertí, eso fue lo que para mí revolucionó mi vida. Saber que no iba a estar sola, que siempre iba a estar Él, tener paz, aleluya, porque podemos estar aquí rodeados y si no tienes a Jesús, si no lo has experimentado, si no has nacido de nuevo, te sientes solo, te sientes sola, aunque estés en medio del estadio, el que sea de aquí, Anderle o yo que sé, el que sea, lleno de gente, igual te sentirás solo, te sentirás sola, porque necesitas, aleluya, reconocerlo a Él y saber que en el momento que reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti, viene a morar, no viene por una temporada, ay, voy solo otoño, voy por otoño. No, Él viene a morar y se queda allí. Y así que cuando estamos viviendo momentos difíciles, tú dices, ay, me siento solo, me siento sola. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tú puedes experimentarlo porque Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Aleluya! Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¡Oh! ¡Aleluya! Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, ¿cómo no? Bendito Dios. Así que cuando el apóstol Pablo sabía ya, se le había anunciado que él iba a vivir eso, hermano. Ni estimo preciosa mi vida, con tal que cumpla el propósito. Oh, qué maravilloso, hermanos amados. Así que cuando usted y yo estemos pasando por pruebas que no serán como las de Pablo, por eso traigo el ejemplo de Pablo, para que sea eficaz esa obra que usted y yo realicemos. Miremos que el que apoyó, sustentó, sostuvo a Pablo, lo hace con usted y conmigo, en medio de la prueba, en medio de la noche más oscura que usted y yo podamos vivir, en medio de la tormenta, en medio de esa tempestad, como cuando el apóstol Pablo iba en ese barco con toda esa gente que iban camino en dirección a Roma, y dice que se levantó un viento huracanado llamado Euroclidón, y ellos pensaron, hasta aquí llegamos, pero no, porque Dios ya había hablado que iban a llegar. Bendito es el Señor. Iban a sufrir pérdidas ciertamente, pero no de vida. Y así fue, porque Dios no miente. Así que, hermano, en medio de la tormenta y la tempestad, cuando se levanten esos vientos, así como cuando ellos iban en la barca, y el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Y comienza la tempestad, y ellos solos, porque el Señor estaba orando, asustados, así como nos asustamos nosotros también. ¡Ay, Dios mío! Aleluya. El Señor viene caminando sobre el mar y Pedro, usted sabe que trata de caminar, Él manda a callar a la tempestad. La vez que iban en la barca, pues fueron 2 ocasiones. Cuando él iba en la barca, dice que recostado sobre un cabezal, porque el Señor también se cansaba. Recuerde que era hombre, 100% hombre también. Dice que iba recostado allí, cansado todo el día, predicando y bueno, y haciendo. Iba cansado, ellos remando, comienza el viento y la tempestad también. Señor, no tienes cuidado. Hasta descuidado, así somos. Cuando estamos, hasta el Señor, imagínense, esto le dijo que era un descuidado. Señor, no tienes cuidado que perecemos. Es que Él quiere que nosotros experimentemos esa paz también. Que aunque esté la tormenta y la tempestad, tú estás durmiendo allá sobre el cabezal. Ay, que como Pedro en la cárcel tenga que tocarte el ángel para despertarte, porque resulta que tú estás experimentando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque haya tormenta, haya tempestad, tú estás confiando en el Todopoderoso, aleluya, y puedes descansar. Y aunque te llamen descuidado, fresco, fresca, indiferente, no, es que estoy experimentando la paz de Dios que ni tú ni yo la podemos entender, porque dice que sobrepasa todo entendimiento. No te confundas, no es indiferencia, no es apatía,
no es falta de empatía, no, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así es que, mis hermanos, esto es necesario que experimentemos y tengamos esa confianza. En esta segunda oportunidad, cuando él estaba recostado sobre el cabezal, él les dijo a ellos, hombres de poca fe, ¿por qué no confiaste? Los calmó a ellos. Un día, en algunas tormentas, él calmará la tormenta, pero en otras oportunidades te calmará a ti. Amén. Está la tormenta y sigue, y tú recostado sobre el cabezal, con paz. No se confunda, hermano, esa es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Así que el apóstol Pablo era guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios te dice, tranquilo, tranquila, no temáis. ¿Cómo iba a ser esa obra eficaz? Esa obra misionera, porque estaba centrada en Jesús, número 1, y número 2, porque era guiado por el Espíritu de Dios. Número 3, la obra misionera debe evidenciar también el gran poder de Dios. Volvemos allá a Primera de Corintios. Primera a los Corintios, en el capítulo 2, donde estamos, leemos el versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Durante el ministerio del apóstol Pablo, él siempre dependió del gran poder de Dios. Él estaba convencido de que el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos estaba morando en él. El poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos está morando en usted. Eso para mí es maravilloso y poderoso. El que lo levantó de esa tumba está morando en usted. Gracias, hermana, porque usted es la única que se goza. Los otros se gozan internamente. Ya, yo entiendo, no, ya entendí. Que es internamente que se están gozando. ¡Gloria a Dios! El poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él se levantó en victoria, nuestro Señor. Gloria a su nombre. Oh, santo. Y es Él único que puede traer salvación a este mundo perdido, nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó. Aleluya. Romanos, vamos allí a Romanos capítulo 1, versículo 16. La epístola a los Romanos, el capítulo 1, en el versículo 16. Romanos capítulo 1. El versículo 16 dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya, Pablo también reconocía que el poder de Dios es dado, hermano, por la gracia de Dios. No es porque, ay, qué buena es usted, o qué bueno es usted, o es que yo no conozco mucho de la Biblia y entonces el poder de Dios, yo no puedo contar con el poder de Dios porque es que a mí me falta tanto, o yo ando cojeando por acá, o yo tengo tal cosa. No, es la gracia de Dios, que es un favor inmerecido. Usted es hijo, hija de Dios. Usted cuenta con la gracia de Dios. Y el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos está morando en usted por ser un hijo o hija de Dios. No es por sus méritos, no son por los míos. Es por los méritos de Jesucristo. Aleluya. Su gracia, su favor sobre nosotros. Y esto lo sabía el apóstol Pablo. No cabe duda de que el apóstol Pablo trabajó en el poder de Dios. Porque todas las cosas que logró hacer el apóstol Pablo no era por sus méritos. Es más, esto es bien importante, hasta el apóstol lo menospreciaron. Al apóstol Pablo, sí, fíjese ahí conmigo. Vamos a 2 Corintios, en el capítulo 10, 2 Corintios. Yo espero que usted se esté gozando, porque yo me estoy gozando, Segunda los Corintios, capítulo 10, en el versículo... Bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo desde el inicio del capítulo 10.
defender su ministerio, porque había quienes en Corintios lo menospreciaban a él. Observe ahora el versículo 10. Segundo los Corintios 10:10 dice la palabra del Señor, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la apariencia corporal débil y la palabra menospreciable. Usted lo lee ya después con calma y estudia acerca de eso para que se dé cuenta cómo menospreciaban al apóstol. Y él dice, sí, miren, me menosprecian, porque de acuerdo a los historiadores, el apóstol Pablo no tenía una gran apariencia física. Creen que era pequeño, bajo de estatura, por eso que dice que en una canasta que lo bajaron, se cree por esos algunos detalles. Y bueno, de acuerdo a los historiadores de la época, que dice que Pablo era pequeño y que probablemente tenía una enfermedad en los ojos, por eso que escribe a los Gálatas diciendo con grandes letras o de escrito, y algunos otros creen que cuando dice allá en Corintio que él oraba para que el aguijón le fuera quitado de su carne, se creía también que era por esto, producto de una enfermedad como esa de los ojos. Eso es lo de menos, hermano, porque a veces algunos cristianos andan buscando que lo oculto y no sé qué, las cosas ocultas le pertenecen a nuestro Dios, hermano. Lo que Él quiere que nosotros sepamos, y esa revelación que está contenida ahí en toda la palabra, que el Espíritu Santo de Dios nos alumbre, nos ilumine para que nosotros podamos recibir de esa revelación, es otra cosa. Pero, ya sea esa o cualquiera sea la situación, se le menospreciaba por su aspecto físico. Porque al parecer, de acuerdo a lo que creen, no era agradable al verle. Entonces, era menospreciado por esto, además de otras cosas. Así es que, para que vea que no era porque él llegaba allí como el gran motivador y el hombre todo excelente para tratar con eso, y que por eso y todos sus méritos Dios hizo toda esa obra por medio del apóstol Pablo. Pues no, hermanos amados, era la gracia de Dios, es la gracia de Dios, aleluya. Y la gracia de Dios, ¿qué significa? Un favor no merecido. No es porque usted es bueno ni malo, no, porque no hay ni uno bueno, dice la Biblia. Entonces no es por eso. Ay, que se portó bien y bueno, le dan el premio. No, no, no. Es por la gracia de Dios. Bendito es el Señor. Fíjese, allí mismo en 2 Corintios, capítulo 12, los versículos 9 y 10, que es lo que les estaba hablando del apóstol Pablo. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Me ha dicho, porque él oraba, se recuerde, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a su nombre. Y el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso en castellano, hermano? Quiere decir que estamos recibiendo golpes, que nos pasa esto, que llegó la tormenta, el Euroclidón y lo que sea que haya llegado. Y ay, Dios mío, y cuando veo la luz al final del túnel, hoy este tiempo que está pasando y estoy esperando, en medio de nuestra debilidad, reposa en nosotros el poder de Dios. Y es por su gracia. No porque lo merezcamos ninguno de nosotros, es por la gracia de Dios, aleluya, porque Él ha placido, porque Él es bueno, porque Él hace como quiere, porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso es nuestro Dios. Así que como Él es así tan maravilloso, hermanos, más bien cuando se presentan las dificultades, en vez de estar quejándonos allí y llevando la queja avanza, ay Señor, de nuevo, ay, ¿hasta cuándo? Ay, yo estoy esperando, ay, no, aleluya, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Me deleito en Él, aleluya, porque estoy esperando en Él, porque el tiempo de espera, hermanos, también se nos está observando. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué estamos dejando de hacer? ¿Cuál es nuestra reacción?
Si no aprendemos en ese interín, nos vuelvan a poner el examen. No vuelven a poner el examen. Ay, y estoy aquí como el auto que quedó atrapado ahí en el lodo, ¿no? Y echando lodo y tierra o barro por allá. Y no sale de ahí, estás patinando. Y lo que haces es ensuciar. Porque cuando estamos así, que estamos atrapados y estamos allí y no hemos entendido, lo que nos sale de la boquita no es alabanza. Y eso es lo que Él quiere, que salga alabanza y que dejemos de quejarnos. Señor, otra vez caí en este hoyo, Señor, ¿qué es lo que está pasando, Padre amado? Aleluya, ¿cómo me estás alabando? Yo no oigo que me estés alabando. Gracias, papá. ¿Cómo es tu reacción? ¿Por qué? Porque en ese tiempo puede que tú te hayas quejado, puede que te hayas molestado, puede que te hayas enojado, puede que hayas dicho, no voy a orar más, no voy más a la iglesia, no voy a leer la Biblia, no voy a hablarle a nadie. No. Y después puede ser también que recibas. Pero atención, el examen te va a volver. Y ese tiempo te lo perdiste. Te perdiste de disfrutar y conocerlo a Él en medio de eso. Eso es lo que Él quiere, que le conozcamos ahí en ese medio de dolor, en ese medio de espera, en ese medio de frustración, en ese medio de angustia. Él quiere que le conozcamos para que hables, no porque, ahí enseñaron en la iglesia, o yo lo leí nada más, aunque sea la Biblia, sí, yo lo leí, pero que se haga vida en tu vida, que tú lo experimentes, que tú digas, como decía Sarita cuando estaba pequeña. Sarita decía, aquí dice que Jesús dice, que nosotros podamos decir también, escrito está. Escrito está, que cuando el diablo te venga a lanzar dardo, tú puedas decir, escrito está. Escrito está, Señor, yo te creo a ti, aleluya. Entender como Pablo que nuestra fortaleza viene de Dios. Él nos ayuda, hermanos, a ser efectivos para dar cumplimiento a la obra de Dios, para que podamos ser efectivos a la hora de llevar la palabra. Oh, hermanos amados, si usted estudia como le invitaba a estudiar la vida del apóstol, como él, Dios lo usó, porque él entendió que no era con su fuerza y que él contaba con la gracia de Dios. Nosotros podemos ver cómo él en medio de las circunstancias glorificó a Dios. Que usted y yo podamos hacerlo también, glorificar el nombre de nuestro Dios. Fíjese, ya tranquilos, ya voy a terminar. Romanos capítulo 15. Eso es para los que no han leído la Biblia en toda la semana. Romanos, que no significa que no la vas a leer el resto de la semana. Atención, atención, atención. Algunos seguro que estaban aquí ni sabía que existía un libro que se llamaba Zacarías. Zacarías. Habría Zacarías, sí, abre Zacarías. Romanos capítulo 15, versículos del 17 al 19. Romanos capítulo 15, versículo del 17 al 19 dice la palabra: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Santo! ¡Santo es el Señor! Imagínense. Y era por su fuerza. No, de ninguna manera. Estos versículos nos ayudan a comprender que debemos ser humildes en el servicio, en la obra, en lo que realicemos para nuestro Señor. Que estemos dispuestos, aleluya. Úsame, Señor. Porque resulta que Pablo tuvo su comisión. Pablo tuvo su ministerio. Pablo fue usado de esa manera, pero tú quieres usarnos a cada uno de nosotros de una forma particular y especial para la gloria de su nombre. Que no se te
salga de la cabecita y de cada célula de tu ser aquí, que allí donde tú estás, Él quiere usarte y de una forma maravillosa. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios en ti. Ay, pero es que yo tengo esto y porque me falta aquello, pero gózate en medio de tu debilidad para que repose el poder de Dios en ti, aleluya, y lo dejes actuando a Él. ¿Cómo es posible? Sí, es posible. Hermanos amados, no, el orgullo que nosotros tenemos que tener es de ser usados por Dios. Ay, Señor, porque a los vil y los menospreciados escogiste para ver usar a los sabios. Gracias, Señor, porque ¿cuántos éramos ovejas negras en nuestra familia? Ay, hermano. Ay, 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 ay. Pero no me refiero al color. No me refiero al color, hermano, de esa cosa. De que algunos pueden decir aquí que nosotros no somos ovejas negras, pero tenemos pastores negritos. Gloria al Señor, hermanos amados. Entonces, eso debemos gozarnos, porque a pesar de nuestras carencias, de nuestras debilidades, a pesar de todo ello, porque todo lo tenemos, hermano, el único perfecto se llama Jesucristo. Oh, santo es tu nombre, Señor. Pero a pesar de todo eso, Él lo que quiere es un corazón dispuesto que usted pueda decir, heme aquí, Señor. Si tú dices que vas a usarme así, que tu palabra dice que puedes usarme, yo te creo, Señor. Yo tal vez no lo creo, pero tú sí dices así. Lo importante es lo que tú digas, no lo que yo crea, ni lo que piense, ni lo que me hayan dicho, porque esa es otra cosa. ¿Cuántos tal vez te dijeron cosas? Y cuando habla de oveja negra, ni siquiera significa de que, uy, estuvieras metido o metida, yo no sé qué en cuánta cosa. No, simplemente pues no te portabas bien, como era mi caso, que era de las estudiantes. Yo le contaba a las hermanas que yo era de las que, para ver, ¿no hay niños aquí? No. Yo era en la clase de la maestra, me ponían, me paraban al Juan, allá, me mandaban, hermano, al rincón. Y la maestra, tan linda ella y sabiduría, ¿sabe qué? Me puso de cuerpo de orden y disciplina. Y me ponían aquí una cuestión y yo me sentía, pero era sabiduría, era para que me portara bien. Como era un colegio privado, no me mandaron a mi casa, pero usted sabe, por el dinero. Por eso no me enviaron a mi casa. Pero yo creo que si hubiese sido otro colegio, para la casa que está no la soportamos. Pero a Dios sea la gloria, así que para que alguno no piense que, ay no, que tienes que haber estado metido en la droga o en la prostitución, no importa en lo que sea, en eso o simplemente porque no te portabas bien, porque le dabas dolores de cabeza a tu mamá o tu papá, de cualquier cosa. O tal vez todo iba bien en tu casa, pero por otro lado iba mal las cosas y te sentías mal y pues eras señalado tal vez en el colegio o los vecinos, yo qué sé, lo que hayas vivido, pero tal vez el enemigo te dijo que no servías o que no, porque es el enemigo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y te dijeron que no servías para nada o que no tenías mucho valor, pero aleluya, no importa lo que diga, más importa el que te creó, el que te dice, aleluya, que te creó con propósito. Y él dice, a pesar de todo eso, te amo y te voy a usar. Aleluya. O te uso porque te amo, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vemos el ejemplo de el ministerio maravilloso del apóstol Pablo, cómo nos motiva a tener confianza en Dios, a ser usados, aleluya, con poder para su gloria, aún esos pobres esfuerzos, porque siempre serán pobres los esfuerzos que nosotros hagamos en relación con nuestro Dios, es para que se manifieste la gloria de nuestro Dios y que usted y yo sepamos que Él es indispensable en nuestras vidas, que es esencial en todo lo que hagamos, en todo el trabajo y en este ministerio de reconciliación que tenemos. Hermanos, recuerde, número 2. ¿Eres embajador de Cristo allí donde tú vas? Número 3. ¿Estás convencido que Dios puede manifestar su poder en tu vida o a través de tu vida? Y número 4. ¿Quieres ser un instrumento de salvación en las manos de Dios?
Dios quiere usarte. Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos de forma poderosa, hermanos amados, para la gloria de Dios. Dios no hace acepción de personas ni tiene preferidos. El apóstol Pablo fue usado en su tiempo y para un propósito muy particular. Pero resulta que Dios tiene propósitos y particulares con cada uno de nosotros. Le pido que se ponga en pie, por favor. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Tú nos has llamado, Señor, a cada uno de nosotros. Y la convicción, Señor, en cada uno de nosotros como tus hijos debe ser de que somos ministros de reconciliación, Padre amado. Señor, de que tú deseas que sea efectivo, que seamos efectivos en esta obra, Señor, que nos has encomendado, Padre amado. Rey de la gloria, que al hablar cada uno de nosotros podamos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Oh Dios, testificar de la obra poderosa de cómo nos salvaste, Señor, de esa obra maravillosa que has comenzado y que perfeccionarás en cada uno de nosotros. Padre de la gloria, Señor, que seamos conscientes cada uno de nosotros también, Padre, que tenemos que ser guiados, que no es con espadas ni con ejércitos, sino con tu Santo Espíritu. Que cada uno de nosotros sea consciente también, aleluya, que contamos con el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Aleluya, que no estamos solos, que tú nos has capacitado, que así como dijiste a los apóstoles que no se movieran de allí hasta ser investidos de poder de lo alto, Señor, porque la comisión es grande, porque lo que nos has enviado a hacer es grande, ciertamente, y para eso nos has equipado, Señor. Gracias, Padre amado. Toca el corazón de cada uno de tus hijos que aquí nos encontramos, Padre, aún de aquellos que escucharán luego, Padre de la gloria, y que tengamos esa plena convicción, Señor, de que es posible hacer esta obra, que es posible cumplir con este ministerio de reconciliación, Señor, y de que es posible hacerlo de forma efectiva. En el poderoso nombre de Jesús te damos gloria y honor a ti, las gracias, Señor. Amén y amén. Desde el lugar secreto se escucha un clamor, un pueblo que responde al llamado del Señor, con fuego en nuestras almas y amor en el corazón. Somos instrumentos vivos, portadores de salvación. Iremos a las naciones, proclamaremos tu verdad. Seremos luz en la oscuridad, dejando huella en Bélgica y más. Somos tus manos, somos tu voz, cumpliremos tu misión, Señor, desde el lugar secreto. Envíame a mí y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá que por nosotros hablará? Envíame
enséñame a amar.